Dicen que todos tenemos un momento en la vida que divide el pasado del futuro. Para Ignacio Herrera, ese instante empezó con una pregunta que ninguém estaría preparado para responder. ¿Qué harías si comprases un rancho abandonado y descubrieras que no estabas solo? Si esta pregunta ya te dejó pensando, quédate, porque lo que pasó a Ignacio no es una simple historia. Es una prueba del tipo de destino que te encuentra cuando ya no esperas nada. Antes de continuar, dale like y suscríbete si te gustan relatos reales, intensos y llenos de misterio. Y mientras escuchas, me conta en los comentarios, ¿tú comprarías una propiedad que todos dicen estar maldita? Ignacio había pasado semanas cabalgando sin rumbo fijo, empujado por el cansancio, por la soledad y por una necesidad silenciosa de encontrar un lugar, cualquier lugar, donde su corazón pudiese descansar. Su caballo, Relámpago, avanzaba lento aquella mañana gris. El viento del Valle de Hierro soplaba como si arrastrara historias que nadie quería lembrar. Ignacio apenas tenía unas monedas, un sombrero viejo y la esperanza frágil, casi rota, de que el día siguiente sería menos duro que el anterior. Fue entonces cuando vio el cartel torcido en la entrada de Pueblo Seco, una flecha pintada a mano que decía Oficina del Condado. Ignacio no tenía dinero para comprar comida, mucho menos tierra. Pero algo, una mezcla de intuición y resignación, le dijo que entrara. El tablón de anuncios estaba repleto de papeles amarillentos, ofertas de empleo, avisos de ganado perdido, rifas de iglesia. Nada le llamó la atención, hasta que sus ojos toparon con un pedazo de papel nuevo, limpio, casi brillante entre tanta miseria. Decía, con letras grandes, Rancho El Quebranto, 250 acres, precio simbólico. Ignacio parpadeó 3 veces. ¿Un rancho entero? Por casi nada. Sonaba a burla, a trampa, a esos chistes crueles que la vida hace cuando estás en tu momento más bajo. Pero algo en él, algo que ni él mismo entendía, ardió con fuerza. Si la vida te ofrece una puerta inesperada, ¿la abres o huyes? Entró a la oficina. El secretario, un hombre ancho y pálido, levantó los ojos con desgano cuando Ignacio mencionó el anuncio. «Ah, ese lugar», murmuró, como quien habla de un muerto incómodo. «Mira, muchacho, te lo digo sin rodeos. 3 familias han vivido ahí en 5 años. Ninguna duró más de una temporada». Ignacio esperó explicación. Los animales se alteran sin razón, las herramientas desaparecen, las noches son raras, sombras que se mueven donde no hay gente. Algunos dicen que está maldito. Cualquier pessoa sensata habría dado media volta. Pero Ignacio no era un hombre sensato, era un hombre cansado, un hombre quebrado, un hombre que ya no temía perder porque había perdido casi todo. «Lo compro», dijo sin hesitar. El secretario levantó la ceja, sorprendido. «¿Seguro?» «Más seguro que nunca». 20 minutos después, Ignacio salió con un documento en la mano, la escritura de una tierra que nadie más quería, y por primera vez en muchos meses sintió algo parecido a orgullo. Pero ese sentimiento duró poco. El camino hasta el rancho era largo, silencioso y casi desolado. Cuando la propiedad finalmente apareció ante sus ojos, el impacto le fue directo al pecho. La casa principal estaba torcida, como si hubiese luchado contra una tormenta y perdido. El granero parecía a punto de derrumbarse, los cercos estaban rotos, las puertas caídas, y hasta el aire parecía más frío dentro de aquel pedazo de tierra. Ignacio tragou saliva. Aquele não era apenas um rancho abandonado, era um lugar que guardava histórias, e nenhuma delas parecia ter terminado bem. Mientras Relâmpago bebia a água del viejo pozo, um silêncio quase pesado envolveu tudo. Sem pássaros, sem vento, sem vida. Ignacio respirou fundo. «Está bien, no vine hasta aquí para rendirme». Caminó hacia el granero antes de que oscureciera. Cada paso resonaba hueco sobre la madera vieja. La penumbra lo envolvía. El olor a polvo y humedad era fuerte. Todo indicaba que el lugar estaba completamente abandonado, hasta que escuchó un sonido que le heló la sangre.
Un resoplido, profundo, cercano. Ignacio se quedó inmóvil. No estaba solo, y algo dentro del granero lo estaba observando desde la oscuridad. Ignacio permaneció unos segundos quieto, escuchando ese resoplido profundo que venía desde el fondo del granero. No era el sonido de un ratón, de un mapache, ni de ningún animal pequeño. Era algo grande, vivo, y claramente alerta. Y mientras su respiración se aceleraba, una idea inquietante se instaló en su mente. Tal vez el rancho no estaba abandonado. Tal vez solo estaba esperando. El olor cambió. Entre el polvo viejo y la madera húmeda, una nota más fresca apareció. Paja recién movida, estiércol reciente. Ignacio frunció el ceño. Aquello solo significaba una cosa. Al menos, un ser vivo había pasado por allí hacía muy poco. Dio un paso adelante. La tabla crujió bajo sus botas. Otro resoplido respondió desde el fondo, más fuerte, más cargado de advertencia. «Si hay alguien ahí», murmuró, con un hilo de voz que pretendía firmeza. «Solo quiero saber quién eres». No hubo palabras, pero hubo un movimiento, un roce pesado contra la madera, una presencia que se revelaba no por voluntad, sino porque no podía permanecer invisible frente a la intrusión. Ignacio tragó en seco. El miedo real no era oír un ruido. Era saber que aquello escuchaba cada uno de sus pasos con la precisión de un predador. La luz que entraba por la rendija del techo cayó justo en el corredor central del granero cuando Ignacio avanzó 2 metros más. Y fue ahí cuando lo vio. Una silueta colosal recortada en sombras. Un cuerpo enorme, inmóvil, un par de ojos brillando como 2 carbones encendidos, fijos en él. Por un instante, o tempo paró. Ignacio sintió que el aire se volvía denso, como si el granero contuviera la respiración. Los ojos del animal, porque ya era claro que no era humano, lo observaban con una calma inquietante, como si midieran su valor. Era un caballo, pero no uno común. Aquel animal parecía salido de otra época, de otra historia. Un gigante de pelaje oscuro, casi bronce, que brillaba débilmente bajo la luz que se filtraba entre las tablas. Su crin estaba enmarañada, su cuerpo cubierto de barro seco, ramas, cicatrices viejas. Aún así, había en él una postura digna, una fuerza contenida, una inteligencia que no se escondía. Ignacio exhaló lentamente, consciente de que cualquier movimiento brusco podía transformarlo en amenaza. «Entonces, este rancho no está tan vacío como decían», susurró como si hablara consigo mismo. El caballo agitó las orejas. Lo estaba escuchando, y no retrocedía. Ignacio, con suavidad extrema, guardó la mano que llevaba cerca del cinturón. No quería parecer un cazador, un intruso armado, ni un nuevo verdugo. Quería, antes que nada, que aquel ser entendiera que él no viña con violencia. Cuando dio un paso más, la luz reveló algo que le apretó el pecho. Marcas profundas sobre el lomo, como si viejos látigos hubieran dibujado líneas irregulares sobre la piel. Cicatrices circulares en el cuello, quemaduras de cuerda. Ese caballo había conocido la crueldad humana. Mucha. Y sin embargo, allí estaba, erguido, poderoso, intacto en espíritu. Ignacio sintió algo extraño dentro de sí. No era miedo. Era compasión mezclada con una especie de reconocimiento silencioso. «No voy a hacerte daño», dijo, más para que el animal escuchara su tono que para que entendiera las palabras. El caballo no movió un músculo, solo mantuvo la mirada fija, como si evaluara si el hombre frente a él era otro enemigo o una última oportunidad. Ignacio bajó lentamente al nivel del suelo apoyando una rodilla, mostrando que no pretendía desafiarlo ni dominarlo. Y mientras lo hacía, su mente no podía evitar una pregunta que le zumbaba como un insecto faminto. ¿Quién abandonaría un animal así? ¿Y por qué elegir este rancho, de todos los lugares posibles? Porque una cosa era clara. Ese caballo no se había quedado allí por capricho. Alguien lo dejó, o alguien lo escondió, y si alguien lo escondió, probablemente no quería que fuese encontrado. Ignacio pasó casi 1 hora sentado allí,
sin tentar acercarse, solo respirando, observando, permitiendo que el silencio hablara por él. Y poco a poco, casi imperceptiblemente, la tensión del caballo disminuyó. Su postura se relajó, su respiración dejó de sonar defensiva. No había confianza todavía, pero el hielo había empezado a quebrarse. Cuando finalmente decidió salir, el sol ya caía. Relámpago, su viejo caballo, lo esperaba afuera, inquieto, como si hubiera olido algo que no entendía. Ignacio acarició su cuello y miró hacia el granero. El gigante seguía allí, vigilando desde la sombra. Y en esa mirada había algo que Ignacio no sabía interpretar. ¿Era un aviso, una súplica o una advertencia sobre lo que estaba por venir? Sea como fuera, una cosa estrelló su pensamiento mientras caminaba hacia la casa en ruinas que ahora era suya. Ese caballo era la clave del misterio. Y nada que involucre a un animal marcado por el dolor termina siendo simple. Ignacio lo presintió, aunque aún no tenía pruebas. Alguien vendría por él, y no vendría en son de paz. Durante los días siguientes, Ignacio no pudo sacar de la cabeza la imagen del gigante en la penumbra. Cada vez que entraba al granero, lo hacía despacio, anunciando su presencia con la voz antes que con las botas. No intentaba tocarlo, no intentaba imponer nada. Solo llevaba agua limpia, algo de heno, y palabras. Muchas palabras. Le contó de caminos polvorientos, de trabajos mal pagados, de noches en las que el silencio dolía más que cualquier herida. Le habló de un hermano que no volvió de la guerra, de un padre que murió mirando una tierra que nunca fue suya. Y mientras hablaba, observaba las orejas del caballo moverse, los ojos grandes seguir cada gesto, cada pausa. Bronce, porque ya no había duda de que ese nombre le encajaba, parecía entender más de lo que cualquier humano aceptaría admitir. Una tarde, mientras limpiaba un rincón del granero, Ignacio descubrió algo que le heló la sangre. Un viejo cabestro de cuero, tirado entre la paja, con un hierro frío aún enganchado. La marca estaba clara, bien grabada, un círculo con una C atravesada por una línea. Él no conocía todas las marcas del Valle de Hierro, pero esa, incluso él, la había visto en su viaje hacia Pueblo Seco, el Hierro de los Calder, la familia que controlaba medio condado desde hacía décadas. Así que era eso. Bronce no era un caballo perdido, era un caballo de alguien acostumbrado a mandar, y esa gente no solía renunciar a nada. El presentimiento se confirmó pocos días después. El sol estaba alto cuando Ignacio escuchó cascos aproximándose por el camino de terra. No eran pasos tímidos ni dudas, era el trote firme de quien se sabe dueño de todo lo que pisa. Ignacio dejó la herramienta, se secó el sudor en la camisa y salió al alpendre. 3 jinetes se acercaban despacio, en una formación que parecía más teatral que casual. Adelante, un hombre corpulento, de barba gris, piel roja de tanto sol y whisky, sonrisa que no llegaba a los ojos. A su derecha, un joven de mirada arrogante, sombrero novo de maíz para quien realmente trabaja. A la izquierda un sujeto flaco, de ojos entrecerrados, que oleaba todo como si estuviera calculando dónde dolería más pegar. El del centro levantó la mano en gesto amistoso, pero algo en su mirada traía la misma frialdad de una pistola descargada sobre la mesa. «Supongo que tú debes ser Herrera», dijo al acercarse. «El hombre que compró el quebranto por unas monedas». Ignacio asintió en silencio. «Me llamo Rufus Calder. Mis muchachos y yo cuidamos este valle desde hace muchos años. Digamos que conocemos cada piedra mejor que el propio condado». Detrás de Ignacio, dentro del granero, un resoplido profundo respondió a la voz del desconocido. El sonido fue tan cargado de tensión que hasta los caballos de los visitantes se inquietaron, moviendo las orejas y pisando el suelo con nerviosismo. Rufus entornó los ojos. «Veo que encontraste nuestro pequeño secreto», comentó sin volverse del todo. «Ese caballo no es para cualquiera». Ignacio sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo el tono neutro. «El rancho está en mis papeles. Todo lo que hay dentro también. Eso fue lo que firmé en la oficina del condado».
El joven del sombrero nuevo soltó una risita por lo bajo, como quien escucha una ingenuidad. Rufus, en cambio, no se rió. Sonrió, sí, pero era una sonrisa de quien ya tiene preparada la faca detrás de la espalda. Mira, Ignacio, voy a ser generoso. Este terreno siempre fue problemático. Te lo vendieron barato porque sabían que nadie aguantaba aquí. Te propongo algo mejor. Te pago 20 veces lo que pusiste. Efectivo, hoy mismo. Tú vuelves al camino, nosotros nos quedamos con el lugar y todos salimos ganando. Era tentador. Para un hombre con callos en las manos y bolsillos vacíos, aquella cuantia significaba meses de conforto, tal vez años de liberdade. Pero había algo más pesado que el dinero en la balanza, la sensación de que, si aceptaba, estaría traicionando algo que recién empezaba a nacer dentro de él. Ignacio sintió la brisa seca del valle contra el rostro. Miró la casa rota, las cercas caídas, el granero remendado, y luego pensó en los ojos de bronce, en esas cicatrices que no se borraban ni con el mejor heno del mundo. No, dijo, sencillo, cuasi suave. No compré esto para venderlo al primer que venga. Pienso quedarme. El flaco entornó los ojos, evaluando la respuesta, como quien ajusta a mira. El joven sonrió con desdén. Rufus suspiró, bajó la cabeza un segundo, fingiendo resignación. Te respeto, Herrera, de verdad. Hace falta coraje para decir que no cuando el dinero está sobre la mesa, pero te voy a dar un consejo. En este valle, un hombre solo no dura mucho tiempo. El joven, sin pedir permiso, dejó que sus ojos se deslizasen hacia el granero. Y sería una lástima, añadió casi cantando, que a ese buen animal le pasara algo. Parece valioso. El silencio que siguió fue espeso. Ignacio sintió una corriente fría subir por su espalda. No era una amenaza directa. Era peor. Era una promesa. Cuando los jinetes se dieron la vuelta, el suelo pareció vibrar bajo los cascos alejándose. Solo entonces Ignacio se dio cuenta de que había estado apretando los dientes con tanta fuerza que la mandíbula le dolía. Entró de nuevo en el granero. Bronce seguía allí, aunque ahora sus músculos estaban tensos, la cabeza alta, las orejas erguidas hacia el camino por donde habían venido los hombres. «Los conoces, ¿verdad?», murmuró Ignacio. «Sé que sí. Tus cicatrices hablan por ti». Los días que siguieron fueron una lenta guerra de desgaste. Una herramienta desaparecía aquí, un trozo de cerca aparecía cortado allá. Huellas de botas que no eran las suyas marcaban la tierra al amanecer. Una vez encontró un cuchillo clavado en el poste del portón, con la misma marca circular y la C atravesada, brillando al sol como si fuera una firma. No era imaginación. Alguien estaba recordándole, día tras día, que no querían verlo allí. Y, sin embargo, cada intento de intimidación producía un efecto inesperado. Ignacio y Bronce se unían más. El caballo empezó a seguirlo de cerca siempre que trabajaba en los campos, emergiendo silencioso del granero cuando olfateaba la presencia de extraños. Se colocaba instintivamente entre Ignacio y el horizonte, como si su cuerpo masivo fuera una muralla de carne contra cualquier amenaza. Ya no era solo un animal rescatado, era un guardián. Una tarde, al regresar de revisar un trecho de cerca destruido, Ignacio encontró algo que le heló la sangre. Un montón de piedras cuidadosamente apiladas frente al portón de la entrada, formando una especie de pequeña torre. No había escrito nada, ninguna nota, ninguna palabra, pero en el oeste todos sabían lo que aquello significaba. Un aviso. Un «sabemos dónde vives». Un «esto apenas empieza». Esa noche, mientras el viento arrastraba el polvo contra las paredes rotas de la casa, Ignacio se sentó junto a Bronce en el granero. No había luz, solo la respiración lenta del caballo, el ocasional chasquido de la madera, el olor mezclado de cuero, paja y cansancio. «Dime la verdad», susurró sin esperar una respuesta literal. «¿Voy a conseguir protegerte? ¿O eres tú el que me está protegiendo a mí?» Bronce giró la cabeza, apoyando el hocico en el hombro del hombre, por un breve segundo.
No era un gesto de afecto exagerado. Era algo mucho más silencioso. Un pacto. Ignacio entendió en ese gesto mínimo que ya no se trataba de un rancho barato, ni de orgullo, ni siquiera de contradecir a un poderoso. Se trataba de no abandonar, una vez más, a alguien que ya había sido abandonado demasiadas veces. Y mientras el Valle de Hierro se sumía en una oscuridad espesa, él no podía imaginar que la respuesta para todas sus dudas llegaría envuelta en humo y fuego. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que la vida te estaba empujando a huir, pero tu corazón te pedía que te quedaras y pelearas? En la próxima parte vas a ver lo que pasa cuando hombres sin escrúpulos deciden que el miedo no fue suficiente y prenden fuego a todo lo que no pueden controlar. Hay noches que comienzan como cualquier otra y terminan marcando a un hombre para siempre. Para Ignacio Herrera, aquella noche sin luna sería el momento en que el Valle de Hierro mostraría su verdadero rostro, no el de la tierra seca y silenciosa, sino el de los hombres que creen que pueden moldear el destino de otros a base de fuego y miedo. Todo empezó con un sonido casi imperceptible. Bronce, que descansaba acostado cerca del granero, levantó la cabeza de golpe. Las orejas se tensaron, su respiración cambió. Ignacio, que dormitaba en la vieja casa de madera, despertó con esa sensación animal que antecede al peligro. No era un ruido concreto, era la ausencia de ruidos. No había grillos, no había viento, no había nada. El silencio absoluto de cuando el mundo contiene el aliento antes del desastre. Entonces, un relincho agudo estalló en la oscuridad. Bronce no estaba llamando, estaba advirtiendo. Ignacio saltó de la cama, tomó su rifle y corrió hacia la porta. El olor llegó antes que la visión. Humo, denso, fresco. Cuando abrió la puerta, el corazón le cayó al estómago. Una línea naranja avanzaba por los pastos. No era un accidente, eran llamaradas esparcidas deliberadamente, formando un arco alrededor del rancho como una soga ardiente dispuesta a cerrarse. Entre las sombras, siluetas a caballo se movían, empuñando antorchas como si fueran lanzas de guerra. Ignacio disparó al aire. Un sonido seco, cortante, que rebotó contra las colinas. Las figuras se dispersaron huyendo como cuervos sorprendidos. Pero el fuego, ese no huyó. Ese siguió creciendo. Ignacio corrió hacia el granero. Bronce ya estaba afuera, golpeando el suelo con los cascos, respirando como un dragón. El caballo olía el peligro y lo enfrentaba de frente, sin temor, como si cada chispa fuese un enemigo al que podía derribar con pura fuerza. «¡Vamos, muchacho!», gritó Ignacio. «¡No nos van a quemar vivos!». Durante las primeras llamas, Ignacio intentó apagar los focos más cercanos con sacos mojados y baldes del pozo, pero el viento se levantó, alimentando el fuego como si también estuviera aliado con los Calder. La noche se volvió roja. La casa crujía, las cercas estallaban en chispas, el humo quemaba los ojos, la garganta, la piel, y allí estaba Bronce, inmenso, pisoteando las brasas que intentaban cruzar hacia el granero, embestindo pequeños focos de fuego como si fuesen animales venenosos. Cada vez que Ignacio caía o perdía el equilibrio, Bronce empujaba su hombro, lo levantaba, lo obligaba a seguir. Era como si ese caballo enorme hubiera decidido que ninguno de los dos moriría esa noche. Ignacio perdió la noción del tiempo. Minutos, horas, no importaba. Solo existía o som grave do próprio peito, o cheiro de madeira queimando e o estalar incesante das chamas tentando cercá-los por completo. Por un momento, creyó que iba a desmayar. El aire ya no parecía aire, y cuando sus rodillas fallaron, sintió el hocico de Bronce presionando su espalda, casi empujándolo hacia adelante. Una simple acción, pero significaba, «levántate, no hemos terminado». Cuando finalmente lograron contener el fuego, no extinguirlo por completo, sino arrancarle el control, Ignacio cayó de rodillas en la tierra húmeda, temblando. Bronce, cubierto de hollín y con pequeñas quemaduras en las patas, bajó la cabeza para tocarlo. Ese gesto bastó para que Ignacio rompiera en lágrimas mezcladas con ceniza.
Estamos vivos, susurró. Pero solos no podemos seguir, no así. A la mañana siguiente, con el cuerpo adolorido y las manos destruidas, Ignacio fue directamente a la oficina del sheriff. Caminó como quien lleva un muerto sobre los hombros. Contó todo: los jinetes, las antorchas, el fuego, los ataques de semanas anteriores. El sheriff escuchó sin emoción alguna, como quien oye una historia aburrida contada demasiadas veces. ¿Tienes pruebas?, preguntó sin levantar la vista. Vi 3 jinetes, los mismos que vinieron a amenazarme. Ver jinetes no es prueba, repitió casi con ironía. Mi consejo, Herrera: vende antes de que algo peor pase. Este valle pertenece a quienes saben manejarlo. Ignacio salió sintiéndose más abandonado que nunca. El viento seco levantaba polvo a cada paso. No había justicia, no había ley. Solo había él, Bronce, y los hombres que querían verlos fuera del mapa. Pero no todos en el pueblo estaban hechos de silencio y cobardía. En la tienda general, don Esteban Muro lo miró con una preocupación genuina. «Escuché lo del incendio», dijo en voz baja. «Lo siento, hijo». Abrió una cajita de madera y empujó hacia él una caja de municiones. «Tómala, sin costo». Ignacio negó con la cabeza. «No puedo aceptarlo». «Claro que puedes», respondió Muro sin permitir réplica. «Y escucha, no estás tan solo como crees. Algunos aquí admiramos lo que estás intentando hacer. No podemos ayudar abiertamente, pero estamos vigilando». Ignacio salió de la tienda sin saber si aquello era un consuelo o una carga. Pero una cosa era segura: la batalla aún no había empezado de verdad, y mientras regresaba al rancho, Bronce lo esperaba erguido, como un centinela de bronce vivo. Sus ojos negros brillaban con la misma determinación silenciosa de siempre. La pregunta ya no era si los Calder volverían, la pregunta era cuándo y con cuánta violencia. «Cuéntame abajo. ¿Debería Ignacio abandonar el rancho y salvarse, o quedarse y pelear por lo que ya siente como su hogar?» Ignacio regresó al rancho con el cuerpo agotado y el espíritu dividido. El incendio había dejado marcas en la tierra, pero dejó marcas más profundas en él. Podía abandonarlo todo, montar a relámpago y desaparecer, como siempre había hecho. Era lo más lógico, lo más seguro, lo que cualquier otro hombre haría. Pero al cruzar el portón semicarbonizado, Bronce levantó la cabeza. El caballo cubierto de hollín, con las patas raspadas por las brasas, lo miró con una expresión que no necesitaba palabras. Ese lugar no era solo una propiedad, era una promesa. Ignacio pasó las manos por la crin dura y chamuscada. «No nos van a sacar de aquí, muchacho. No después de todo lo que pasamos». Aquella declaración no fue un acto de valentía, sino de pertenencia. Y el Valle de Hierro, como si escuchara su juramento, pareció suspender el viento unos segundos, guardando silencio ante la decisión de un hombre que por primera vez en mucho tiempo había encontrado algo que valía la pena defender. Pero los Calder no eran el tipo de hombres que aceptaban un no. 3 noches después, cuando la luna era apenas un filo plateado en el cielo, Ignacio escuchó el primer disparo. Esta vez no venían a intimidarlo, venían a sacarlo, venían a matarlo. Desde todas las direcciones el sonido de cascos se aproximaba. No eran 3 jinetes, ni 4. Eran al menos 6, tal vez más, rodeándolo como lobos en la noche. Antorchas volaron por el aire, encendiendo pastos, postes, el lateral del granero. Disparos atravesaron la noche, rebotando contra la madera, haciendo astillas volar. Ignacio respondió como pudo, moviéndose entre sombras, apagando antorchas, defendiendo o que podía. Pero era un hombre contra muitos, un homem contra un bando, un corazón contra una horda. Y fue entonces que el Valle de Hierro volvió a despertar al gigante. Bronce surgió do escuro como un trovão vivo. Su relincho rasgó la noche. Su cuerpo enorme avanzó como una avalancha. Ignacio jamás había visto algo igual. El caballo no corría, embestía. Desarmaba la formación de los jinetes, hacía que sus caballos se alzaran, que los hombres perdieran el control, que las antorchas se cayeran al suelo. Bronce golpeaba con las patas, empujaba como sombros,
giraba con rapidez impensable para su tamaño. Era furia, era lealtad, era el espíritu de alguien que había sido quebrado y que ahora defendía la única vida que lo había tratado con bondad. Uno de los atacantes cayó al suelo. Otro huyó casi llorando. Pero aún así, eran demasiados. Ignacio sabía que tarde o temprano caerían, hasta que escuchó algo que le erizó la piel. Más cascos. Pero esta vez venían del pueblo. Don Esteban Muro apareció al frente, con su escopeta de 2 caños levantada. Detrás de él, 4 hombres más, todos armados, todos decididos. No eran soldados, no eran héroes. Eran vecinos que habían decidido que Omedo doía menos cuando compartillado. «Por Ignacio Herrera», gritó Muro, «y por el caballo que salvó su vida». La frase cayó sobre la noche como una campana. Los Calder, sorprendidos, superados en número e en coraje, comenzaron a retroceder. Primero despacio, luego acelerando, hasta que desaparecieron por el camino polvoriento, como ratas huyendo de la luz. Cuando todo terminó, Ignacio bajó el rifle. Su respiración era irregular, llena de adrenalina y ceniza. Bronce cojeaba hacia él, dejando un rastro de sangre en el suelo. Una bala rozó su hombro derecho, dejando un corte profundo, pero no mortal. Ignacio cayó de rodillas frente al caballo, con lágrimas y carbón mezclándose en su rostro. «Estás herido», susurró temblando mientras examinaba la sangre. «Perdóname, Bronce. Yo nunca quise que te lastimaran por mi culpa». Bronce inclinó la cabeza y presionó el hocico contra su pecho. Era un gesto pequeño, casi invisible, pero contenía toda la historia que les había traído hasta allí: abandono, resistencia, confianza y un pacto silencioso de no dejarse nunca más. Don Esteban caminó hacia ellos. «Ese caballo», dijo sin ocultar el asombro, peleó como si entendiera exactamente lo que estaba en juego. Ignacio levantó la vista. «Lo entendía», respondió con voz quebrada. «Bronce siempre entiende». A partir de aquella noche, algo cambió para siempre en el Valle de Hierro. La historia del gigante que defendió su hogar se esparció rápido. Los mismos que antes se burlaban de Ignacio ahora lo saludaban con respeto. Los Calder dejaron la región, incapaces de soportar el peso de la vergüenza pública y el riesgo de una comunidad que ya no les temía. Con el paso de los meses, el rancho floreció. Ignacio reparó cercas, reconstruyó la casa, expandió el granero, plantó un pequeño huerto, compró algunas cabezas de ganado y enseñó a un joven del pueblo a trabajar la tierra, transmitiendo o que estaba aprendiendo a cada amanecer. Pero, sobre todo, Bronce se convirtió en el corazón del lugar, el guardián silencioso del valle, el símbolo de que la fuerza no está en el tamaño, sino en la lealtad. Casi 2 años después, Ignacio se sentó en su porche con una taza de café. El sol doraba los pastos verdes que antes habían sido solo cinzas. Bronce pastaba, tranquilo, poderoso, cicatriz y orgullo. Ignacio lo llamó. El caballo vino al trote, con el aire de quien sabe que pertenece a ese mundo. «¿Sabes cuál fue la mejor parte de quedarme aquí?», dijo Ignacio, acariciando su cuello. «No fue la tierra, no fue el dinero, fue encontrarte a ti. Porque hay compañeros que no llegan por casualidad. Hay almas que se reconocen». Bronce apoyó su cabeza en su hombro. Un gesto simple, pero suficiente para entenderlo todo. Ignacio sonrió, mirando el horizonte. «Construimos algo aquí, tú y yo, algo que va a durar. Y para quien escucha esta historia, queda una reflexión. A veces, lo que parece una maldición es solo un camino disfrazado hacia la vida que siempre debiste vivir». Si esta historia te tocó, deja un comentario. ¿Qué ser, persona o animal, cambió tu vida para siempre? Y recuerda, las compañías verdaderas no se compran, se construyen.